Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Tenemos que empezar hoy por contarles que la Fundación Santa Fe aclaró hace pocos minutos que el expresidente Belisario Betancur no ha fallecido. El pronunciamiento se hizo después de que hacia las 7 de la noche la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez trinara desde su cuenta sobre la partida del exmandatario. Betancur fue internado durante las últimas horas aquejado al parecer de una afección a los riñones. Aunque su cuadro es estable, los médicos prefirieron dejarlo en observación y hacerle una serie de chequeos para descartar complicaciones dada su avanzada edad. Betancur, le recordamos, fue presidente de la República entre 1982 y 1986 y hoy tiene 95 años. Mauricio, buenas noches, así es, nos alegra muchísimo que el expresidente Betancur esté vivo, está en este momento en la clínica con todos los cuidados del caso, pero nosotros aquí en Red Más Noticias pues salimos al aire con el último minuto diciendo que había fallecido el expresidente por cuenta de un trino de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que para nosotros como periodistas pues es una fuente confiable y además ella es una conservadora de las raíces y estábamos hablando de un expresidente conservador. Paula, Belisario Betancur, el expresidente vivo más de mayor edad que hay en Colombia, además de eso, pues con dos caras que han dejado frente a la opinión pública un gran contraste. Por una parte, esa cara del hombre con muy buen don de gentes, muy cercano a la población y que se retiró de la política después de terminar su periodo presidencial y se dedicó a la poesía y se dedicó a las cosas buenas de la vida, pero por otra parte, aquella episodio oscuro en el cual perdió el control de las instituciones en medio de la toma del Palacio de Justicia, que fue prácticamente relevado del mando de esa operación por parte de las fuerzas militares. Digamos que ese es su legado y todo el que se lo encuentra y todo el que ha tenido que ver con él en los últimos años y en las últimas décadas siempre reconoce ese talante, esa grandes dotes humanas que tiene. Lamentablemente este medio, como muchos otros medios, como los principales medios que en este momento en el país están pidiendo disculpas por el error, pues cometimos esa equivocación de haber creído que el mensaje que mandó, el trino que mandó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez era cierto. Todos los medios y todo el mundo supone que la vicepresidenta está bien informada, no solo por ser de raíces conservadoras, como bien lo dice Paula, sino por ser la vicepresidenta del país, es decir, cualquiera supone que un mensaje de ella es un mensaje que tiene todas las confirmaciones. Ella después se retracta, ella después corrige, dice que le dieron una noticia falsa. El gobierno ha dado ya varias veces noticias falsas, recuerden ustedes el día que cayó el Guacho y no había caído ni ha caído hasta el día de hoy, pero de ahí en adelante. De cualquier manera, un episodio desafortunado de mala información de parte de la vicepresidenta, de mala información de parte del gobierno y los medios que replicamos dándole credibilidad a esa información, pues estamos teniendo que rectificar. Lo bueno de todo esto, como dice Paula, es que el expresidente en este momento sigue en la clínica y que esperamos pues que estas dolencias que ya a esta edad tan avanzada lo están aquejando, lo mantengan tranquilo y que siga viviendo de la mejor manera posible el tiempo que vaya a vivir de la mejor manera posible. De cualquier manera, ahí está la rectificación, las razones del error y afortunadamente el expresidente Betancur vive aún. Así es, queríamos pedirles a todos ustedes, nuestros televidentes, las disculpas del caso. Bien, y cambiamos de tema. Después de un intenso debate, la Corte Suprema de Justicia devolvió al presidente de la República la terna de la cual se escogería el fiscal ad hoc para el caso Odebrecht. Juan Carlos Giraldo nos tiene los detalles. ¿Qué pasó, Chicho? Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Pues fueron varias horas de intensa discusión al interior de la Corte Suprema, de la Sala Plena del Alto Tribunal, para finalmente tomar esta decisión. El argumento principal fue la renuncia que se conoció sobre las 10 de la mañana de la magistrada Margarita Cabello Blanco a la terna para fiscal ad hoc. A las 9 de la mañana inició la discusión al interior de la sala plena para determinar quién sería el fiscal ad hoc del caso Odebrecht. Sobre las 10 de la mañana se notificó oficialmente la renuncia a la terna de la magistrada de la Corte Suprema Margarita Cabello. Por encima de cualquier honor o de cualquier reconocimiento por mis condiciones de una buena jurista, está el país. Está el presidente, quien quiere hacer las cosas bien, y está la Corte Suprema de Justicia. Fue ese el motivo principal que llevó a los magistrados a tomar la decisión de devolver al presidente de la República la terna. El señor presidente, si en su fuero considera que puede integrar, acaba de integrar la terna pronto, hipotéticamente la semana entrante, entonces, en mi condición de presidente,
podríamos prever la posibilidad de la convocatoria de una sala plena extraordinaria. Ahora, será justamente el mandatario nacional el que tomará la decisión de nombrar un nuevo candidato para recomponer la terna con los candidatos Leonardo Espinosa y la doctora María Clara González o postular a 3 nuevos candidatos. Y precisamente el presidente Duque ya fue notificado sobre la decisión de la Corte Suprema, por eso vamos a Palacio Nariño con Paula Ardila, quien nos tiene más información. Paula, buenas noches. Muy buenas noches. Apenas se conoció la decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, llegó hasta aquí, al Palacio de Nariño, el presidente de esta corporación, José Luis Barceló, para notificar personalmente al presidente Duque sobre las razones por las cuales decidieron devolverle la terna que esta semana el presidente, también en persona, había llevado al alto tribunal. Se espera que con estos lineamientos el presidente pueda configurar esa nueva terna que presentaría ante los magistrados para poder tomar la decisión de nombrar un fiscal ad hoc antes de que termine el año. En horas de la mañana el presidente se refirió ante la posibilidad de que le devolvieran la terna. Hoy veía que algunos medios decían que la pueden devolver. Bueno, si la devuelven tenemos que ver cuál es la razón y ver cómo la corregimos. Pero yo espero que con una terna tan bien conformada la Corte pueda tomar una decisión hoy y que le demos al país el mensaje que este proceso se va a acelerar para sancionar a una empresa que a todas luces pues se ha valido de prácticas fraudulentas para obtener beneficios contractuales. Aún no se sabe si el presidente Duque tendrá que presentar 3 nombres nuevos o solamente reemplazar el nombre de la magistrada que estaba postulada en la anterior terna, pero que desistió de participar de esta elección. Por supuesto, estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información. Desde la Casa de Nariño, Paula Ardila, Red Más Noticias. Paula, gracias y buenas noches. Mauricio, bueno, después de todos los ires y venires que tuvimos durante el día en torno a este tema, ahí está el resultado que ya veíamos venir, y es que le devolvieron la terna al presidente para este fiscal ad hoc. Dice la Corte que porque la terna ya no es terna, lo cual es cierto, pero ojo, desde ayer estaba el rumor de antes de que renunciara la magistrada Cabello que le iban a devolver la terna por las dudas en las posibles inhabilidades de las 2 candidatas que conformaban esta terna. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es el proceso y esto se nos va para el otro año? ¿Usted cree que se alcanza para este año? Paula, hace un par de días, cuando se conoció la terna, decíamos aquí en el noticiero que los colombianos estamos buscando en esa terna 2 elementos fundamentales. Uno, que haya idoneidad de los miembros de la terna. Idoneidad entendida como una formación básica en derecho penal y haber litigado en derecho penal y conocer el derecho penal, que sean penalistas o se hayan metido por la vertiente del derecho penal. Ninguno de los 3 miembros de la terna cumplía con esa condición y a ella uno decía, bueno, pero esta terna tan fantástica no es tan fantástica como parecería que era. En segundo lugar, que hubiera independencia, es decir, que a la hora de encarar el caso o los distintos casos e investigaciones que se desprenden del caso de Odebrecht, hubiera independencia y no hubiera de por medio algún conflicto de interés, algo que se atravesara allí en el camino, ya fuera de orden jurídico o de orden de fondo en cuanto al contenido del tema. Y también hacíamos el análisis de la terna en ese momento y decíamos, una de los miembros de la terna, la doctora Cabello, que renunció esta mañana temprano a la terna, estaría impedida y habría estado impedida por haber estado en la Corte Suprema de Justicia cuando se eligieron 7 de los miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué eso es crítico? Porque de 23 miembros debería haber 16 votos a favor para terminar seleccionando al fiscal ad hoc. Y resulta que si ustedes le quitan a 23, 1 que sería el voto de ella, y después otros 7, se quedan con 15 miembros que podrían votar. No había posibilidad matemática, aritmética de que se alcanzaran los 16 miembros, por eso ella terminó renunciando. Pero fuera de eso la gente decía, bueno, pero si ella ha estado dentro de la Corte Suprema, tendrá enemistades, amistades, habrá unos que la quieren más, otros que la quieren menos, otros que son sus colegas íntimos del alma, y en esas condiciones se puede votar de manera objetiva para elegirla como fiscal ad hoc. En ese caso quedó por fuera al retirarse de la terna y quedó siendo una terna de 2, de las cuales Clara María González, la secretaria jurídica de la presidencia, tiene una doble dificultad que la mencionábamos hace 48 horas. Una es secretaria jurídica de la presidencia, por lo tanto se rompería la independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y otra fue asesora de la campaña de Oscar Iván Zuluaga en el año 2014, y ustedes saben el tremendo problema que tuvo la campaña de Oscar Iván Zuluaga, como también la tuvo la campaña de Juan Manuel Santos, no estoy diciendo que solo uno, pero sí en este caso Oscar Iván Zuluaga con el caso de Odebrecht. O sea que ¿cuál sería la independencia? Nos quedaríamos con una terna de 1.
Y en ese caso, al tener a Leonardo Espinosa, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, como único ternado, pues es una terna que no es viable al ser una terna de uno. Pero ahora ha parecido que también es amigo de Néstor Humberto Martínez, que ha dictado clases con él, que lo reemplazaba cuando no podía dictar clases. Es decir, me parece que la terna no es lo fantástica que parecía ser, no es lo idónea que el mismo presidente nos acaba de decir que era. Y Paula se pregunta, entonces, ¿qué es esto? Esto es una pifia, un paso en falso del presidente al presentar esta terna, número uno. Y número dos, es una demora más en un caso que la gente, que los colombianos queremos que se resuelva rápido. Ojalá la próxima semana venga una terna totalmente nueva, porque ya hemos dicho cuáles son los problemas que tienen los dos ternados que siguen en el camino, totalmente nueva y con idoneidad e independencia, y que la Corte pueda, antes de irse de vacaciones, decir, el fiscal ad hoc es esto. Eso lo agradecería muchísimo al país y sería muy importante para sacar adelante la verdad. La Corte Suprema de Justicia abrió oficialmente investigación contra el senador Gustavo Petro por el polémico video en el que se le ve recibiendo una cuantiosa suma de dinero. Luego de que el senador solicitara el día de ayer que se iniciara la investigación, hoy la Sala de Instrucción de la Corte inició previamente las pesquisas. En ese sentido, se decidió oír en versión libre y espontánea a Gustavo Petro con el fin de determinar si los hechos denunciados constituyen la existencia de algún delito. En la decisión también se ordenó tomar los testimonios de la senadora Paloma Valencia, el abogado Abelardo de la Espriella, el arquitecto Simón Vélez, Juan Carlos Montes y su hija Alejandra Montes. Esta decisión se conoce luego de revelarse que la Fiscalía había realizado una inspección al Consejo Nacional Electoral, inspección que según la propia Fiscalía no estaba relacionada con los hechos conocidos en el polémico video. Esta noticia, Mauricio, habría que decir que es muy ruidosa en un comienzo, la de que se le abra investigación preliminar a Gustavo Petro por cuenta de lo que se observa en este video, pero realmente hasta dónde puede llegar y aquí qué tanto puede pasar. Porque recuerde usted que depende aquí mucho el tiempo que haya transcurrido desde la ocurrencia de estos hechos a hoy para saber si prescribió o no prescribió, obviamente primero teniendo que determinar que hay un delito o no hay un delito allí, pero no sé realmente si esto va a pelechar, porque si es como dice Gustavo Petro, que esto fue hace 14 años, pues aquí ya no habría nada que hacer. Paula, pero agregaría yo una cosa más. Ayer cuando se conoció en extenso la entrevista que hizo Gustavo Gómez a Simón Vélez, en la que vimos que él decía que nunca le había prestado plata a Gustavo Petro, pero que sí había intervenido para recogerle fondos de los amigos, y le preguntaban, ¿y usted sí fue exitoso en eso? Pues claro que fui exitoso, ahí están los hechos. Al decir eso, de alguna manera se sentaba un ladrillo muy importante en la construcción de una pared de defensa de Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque aunque la plata no fuera directamente de Simón Vélez, sí es cierto que él recogió una plata y se la pasó a Gustavo Petro, así la plata estuviera en efectivo, no terminaría siendo o configurando ningún tipo de delito. Es más, ayer mismo decíamos, parecería que las cosas, con la evidencia muy fragmentaria que hay sobre la mesa, que conoce la opinión pública, podría irse más hacia un episodio que se ve muy mal, no solo por el video y la plata en efectivo y las bolsas y todo eso, sino por las grandes dificultades de Gustavo Petro para explicar primero una versión, después la otra, después se contradice, no sabe si es préstamo, no sabe si es donación. Esas dificultades que dejan un mal sabor en la opinión pública, pero parecería estarse alejando cada vez más de la posibilidad de un delito o de la posibilidad de que estos recursos vinieran del narcotráfico, como ha dicho el abogado Abelardo de la Espriella. Ahora va la investigación de la Corte Suprema de Justicia y va la investigación del Consejo Nacional Electoral. Y se veía venir por lo menos la de la Corte Suprema de Justicia, porque la Fiscalía ya le había compulsado copias a la Corte Suprema de Justicia. El mismo Gustavo Petro había dicho, quiero que me investigue la Corte Suprema de Justicia, por su calidad de aforado lo investigue la Corte Suprema de Justicia. Y en ese caso, lo que estamos por atestiguar es fascinante. Desde el punto de vista político, a unos les parecerá terriblemente fascinante, a otros maravillosamente fascinante. Y es que con la evidencia que hay sobre la mesa, Gustavo Petro se la está jugando a que sea la Corte la que termine diciendo, vea, aquí no hay ningún delito. Y de esa manera Gustavo Petro quedaría absolutamente triunfante, diciendo, me sometí a las instituciones no encontraron nada, por lo tanto fueron mis enemigos políticos los que trataron de incinerarme en el camino y salgo avante. Ahora, si la Corte termina encontrando algo, ¿cuál sería la salida de Gustavo Petro? También la está insinuando desde ya. En un mensaje que está circulando por Twitter, en uno de los trinos que dijo, le llama a toda la militancia de la Colombia humana a que se ponga muy atenta, porque ya no estamos viviendo en una democracia, porque hay que movilizarse y porque hay que pedir la solidaridad internacional. Le está jugando a los dos tableros, a que lo absuelva la institucionalidad y diga, mis enemigos políticos quedaron derrotados, o a que la institucionalidad no lo absuelva y entonces a llamar a sus bases
clases. No hay que dudar en todo caso que es un político bastante avesado, aunque el resto del país lo mire con cierta reserva cuando ha sido tan difícil su defensa y ahora sale con las banderas a llamar al pueblo. Mejor dicho, hay que esperar. 6 capturados, 3 estaciones y 4 buses vandalizados dejó la movilización de estudiantes de hoy en Bogotá. Pese a los disturbios, el distrito destacó que los cerca de 3.000 manifestantes, en su gran mayoría, tuvieron un buen comportamiento. Las marchas salieron de las universidades Pedagógica y Nacional y llegaron a las 12 de la tarde a la Plaza de Bolívar. Hubo retrasos hasta de 2 horas en la operación de Transmilenio en la avenida Caracas y algunos daños en sedes bancarias de la carrera séptima. Y las marchas nuevamente se replicaron en todo el país. En Medellín, la manifestación terminó en enfrentamientos con la fuerza pública. En Medellín, los estudiantes también se unieron a esta marcha nacional en busca de un mejor financiamiento para la educación pública. Se movilizaron por algunas calles de la capital antioqueña, llegaron al Parque Berrío y finalizaron aquí en la Universidad de Antioquia. Una vez concentrados en este lugar, fueron dispersados con gases lacrimógenos. Además, algunos estudiantes atacaron a un camarógrafo del Tiempo Televisión, ocasionando daños en parte del equipo. En Cali, los estudiantes de la Universidad del Valle marcharon por el sur de la capital del departamento. Más presupuesto para la educación y no a la reforma tributaria fueron algunas de sus peticiones. La próxima semana habrá otra actividad de este tipo en la ciudad. En Cartagena, los estudiantes realizan manifestaciones pacíficas. Cerca de 2.000 estudiantes administrativos y docentes se unen al gran paro nacional que supera los 50 días, demostrando además su apoyo a los estudiantes que están en la mesa de negociaciones. En Barranquilla, los estudiantes protestaron de una manera diferente. Esta vez, una velatón fue la encargada de decirle al gobierno que la educación pública necesita más recursos. La jornada se desarrolló en la Plaza de la Paz y esta vez no contó con la presencia de los profesores, ya que la mayoría se encuentra en vacaciones. Una vez más, el presidente Duque insistió en que no hay más recursos para las universidades públicas. El presupuesto para la educación superior del año 2018, donde muchos estudiantes reclaman que hay un déficit de 500.000 millones, se aprobó hace un año. Y yo pregunto, ¿dónde estaban las voces reclamándole al Congreso esos 500.000? ¿Por qué esperar hasta el último trimestre del año, cuando ya los recursos están prácticamente ejecutados en su gran mayoría, para hacer esa solicitud? Yo no podía caer en la irresponsabilidad de decir, camine y resolvemos 500.000 millones, que no los hay. Y miren esto, la rama judicial ya completa 34 días de paro en el país. Miles de ciudadanos se han visto afectados, pues el 97% de este servicio no se mueve. Desde hace más de un mes, los jueces civiles están en paro, luego de que el Consejo Superior de la Judicatura emitiera un fallo que, según el sindicato de la rama judicial, convierte a los juzgados civiles municipales en juzgados de pequeñas causas. Sin embargo, preocupa el tiempo que esta rama del poder ha durado en paro en los últimos años. En los siguientes 5 años hacia atrás siempre ha existido un paro y sumado su tiempo nos da más de 264 días, que quiere decir más de 9 meses en inacción. Según el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, más allá de defender sus intereses, estos paros lo que hacen es afectar a los usuarios. Todo paro en principio es ineficiente si se mira en el perjuicio que se le genera al ciudadano de a pie. Ahora el temor es que el paro se pegue con las vacaciones. Si el paro no se supera ahora, tendremos que esperar hasta enero del próximo año para que ello concurra. Ahora el llamado que se hace desde la Corporación Excelencia en la Justicia es para que tanto sindicatos y el Consejo Superior lleguen a un acuerdo para superar el paro. A portas de acabar el semestre legislativo, hoy el gobierno envió un mensaje a los partidos para que se reúnan y puedan concertar un pacto político. Michael Buitrago, ¿de qué se trata? Buenas noches. Muy buenas noches. Este anuncio lo hizo hoy la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en el marco de los 100 días de gobierno que se llevó a cabo en la Universidad del Rosario. La ministra del Interior explicó que se va a lograr concertar una coalición política el próximo año a finales del mes de enero para tratar de presentar en el mes de febrero ya el Plan de Desarrollo Nacional y otros proyectos de interés nacional para Colombia. Revisemos qué pasó con el avance de las reformas. ¿Qué pasó con la aplicación de la figura de partidos de gobierno, partidos independientes y con el Plan Nacional de Desarrollo que tendrá que presentarse el 1 de febrero? Se hará un gran pacto por Colombia,
donde busquemos cuáles son esos temas que van a permitir que haya realmente una gran coalición. Ya varios sectores políticos se han mostrado dispuestos para tratar de buscar esta reunión y esta coalición política en pro de Colombia. Uno de ellos, Roy Barreras, del partido de la U. Celebro que haya la disposición, si la hay, de reiniciar, de comenzar de nuevo, alrededor de un gran pacto que debe ser el Pacto de Unidad Nacional no polarizante. El gobierno lo que pretende es consolidar una coalición política como se hizo con la consulta anticorrupción. También la ministra del Interior confirmó que se podría convocar a sesiones extras si es necesario para sacar adelante la ley de financiamiento en las plenarias de Cámara y Senado y también lo que tiene que ver con la reforma al sector de las nuevas tecnologías en el país. Siga con ustedes allá en estudio, Michael Vitrago, Red Más Noticias. Hay muchas razones que en Grupo Argos nos inspiran a ser un motor de transformación. Grupo Argos, inversiones que transforman. Esta semana fue productiva para el gobierno por lo que se aprobó en el legislativo. Y es que el presupuesto bienal de regalías que presentó Duque, el más alto de los últimos años, podrá impulsar el desarrollo en las regiones con más de 24 billones de pesos. El presupuesto de regalías 2019-2020 crecerá en un 67% con respecto al periodo 2017-2018. El estimado para las regiones será 30 billones de pesos y se le suman los 6 billones que no fueron ejecutados de vigencias anteriores. Fundamentalmente van a llegar para agua potable y saneamiento básico, para vías terciarias, para ciencia y tecnología, para educación. El segundo punto, en este proyecto de regalía hay unos recursos para educación, 1 billón de pesos. Un artículo especial es el de obras por regalías, es decir, que las empresas podrán hacer proyectos de inversión como parte del pago de regalías. Que estas empresas, mediante el lleno de unos requisitos con las interventorías del caso, puedan acelerar proyectos. Sin embargo, para la oposición esto no debió de ser aprobado. Utilizan una figura para que quienes deben pagar regalías terminen haciendo obras públicas, ellos directamente saltándose al Estado. Eso es por completo indebido. O sea, ¿hasta cuándo van a seguir insistiendo en que los impuestos se pagan en especie? Algunos consideran que se metió un mico para ampliar la planta en la Contraloría y la Procuraduría. Este último fue desestimado en la plenaria del Senado. La Contraloría ya recibe 92.000 millones de pesos de las regalías para cuidar las regalías. Estamos ampliando la planta para que hagan ese trabajo de fiscalización. Nosotros dijimos, eso es mico, eso es para satisfacer un apetito burocrático, con puro tufo de mermelada. El 80% de los recursos provienen de los aportes del sector hidrocarburos y el otro 20% de la minería. Es la importancia que tiene proteger la viabilidad de nuestro sector minero, petrolero. Es la fuente de estos recursos, es de donde va a salir la oportunidad de desarrollar infraestructura en todas las áreas que tanta falta hace en el país. El Caribe tendrá 6.6 billones, la región del Pacífico 3 billones, el Llano 3.3 billones, el eje cafetero tendrá 2 billones, el centro oriente del país 3,1 billones y el centro sur de la nación 2.3 billones de pesos. Las comisiones sextas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de modernización del sector de las TIC. Ahora pasará a discusión de las plenarias. Se busca crear las condiciones para cerrar mejor la brecha digital del país y reactivar la inversión en un sector clave para el crecimiento económico. Luego de 5 horas de debate, las comisiones sextas de Cámara y Senado aprobaron el proyecto de modernización del sector TIC, el cual hace parte del paquete de iniciativas que el gobierno presentó para reactivar la economía. Y el querer de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara sextas de que continúe de acuerdo al trámite legislativo. La ministra de las TIC, Silvia Constaín, destacó el trabajo de los congresistas y dijo que este es el primer paso para mejorar la conectividad de un país que lo necesita. Según Asomóvil, Colombia pierde 125.000 millones de pesos cada año por falta de inversión y el rezago que se presenta en el sector. Es un día que todos deberíamos celebrar y pues agradezco muchísimo el apoyo de todo el Congreso, todas las dos comisiones sextas de Cámara y Senado. Ha sido realmente un proceso de mucho diálogo, de construir, de mejorar sobre lo que habíamos presentado. Contrario a las denuncias de los opositores, la ministra aseguró que hubo una discusión amplia del proyecto y que se tuvieron en cuenta muchas propuestas que se fueron integrando en medio de las audiencias y el debate. Hemos venido hablando de él con todos desde hace mucho tiempo y claro, hubo unos artículos donde realmente pudimos mejorar sobre lo que había presentado el gobierno. Una de las ponentes insistió en que se trabajó con seriedad y que en las discusiones de plenaria se enriquecerá aún más el debate. Colombia espera mucho hoy a partir de este proyecto y que
lo hemos hecho con el corazón y vamos a seguir trabajando para que Colombia mejore cada día más. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga por el apoyo recibido. Hoy se analizó y aprobó parte del informe que presentó una subcomisión que se conformó para acercar las diversas propuestas. Fueron incluidas en la ponencia que ahora estudiarán las plenarias. Conciliaron 21 proposiciones, no se conciliaron 11 proposiciones y quedan pendientes por conciliar para estudio posterior 3 proposiciones sobre el artículo 17. Una propuesta de la oposición de retirar el proyecto fue derrotada y sus promotores abandonaron el recinto. Por esa razón el proyecto se aprobó con una votación de 13 a favor y 0 en contra en Cámara y 8 a favor y 0 en contra en Senado. Se aprobó un artículo que propone que al ser el fútbol de interés nacional, se transmita en cada jornada el principal encuentro por señal abierta. La JEP le pidió al gobierno nacional que dé con el paradero de Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa, excomandante de la antigua guerrilla de las FARC. En el comunicado, la Sala de Reconocimiento le pide al Ministerio de Defensa que allegue en un término de 10 días hábiles la información de inteligencia sobre el posible reagrupamiento y retoma de armas de las estructuras que operaban bajo el mando del Paisa. Impulsaré una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Den 10 millones de votos y yo los llevaré a la paz. A la prosperidad económica y a la Venezuela potencia. Así lo juro. Y hablamos ahora de Venezuela porque en medio de una profunda crisis económica y política, el chavismo cumple 20 años en el poder. América Latina y el mundo recordaron hoy el 6 de diciembre de 1998, fecha en la que Hugo Chávez ganó las elecciones que le permitieron llegar a la presidencia. Amigos, este es el nuevo presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Esta fue la noticia que le dio la vuelta al mundo hace 20 años. Hugo Chávez ganaba las elecciones presidenciales de Venezuela. Fue el triunfo de un revolucionario que años atrás intentó llegar al poder a través de las armas. El 4 de febrero de 1992, y siendo teniente coronel, lidera una rebelión militar cuyo propósito, derrocar a Carlos Andrés Pérez, fracasó porque el entonces mandatario legítimo de Venezuela estaba en la sede de una cadena de televisión y no en Miraflores. Les ordeno la inmediata rendición o que se sometan a las consecuencias. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Chávez y varios de los uniformados rebeldes son encarcelados. Lo envían a la cárcel de Yare, en donde solo permaneció un poco más de 2 años. Un sobreseimiento otorgado por el mandatario de esa época, Rafael Caldera, lo deja en libertad. Uno de sus primeros actos fue viajar a Cuba para encontrarse con Fidel Castro. Ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Convertido ya en candidato, aprovecha el desencanto entre los venezolanos con Acción Democrática y COPEI, los partidos que habían gobernado a Venezuela durante 4 décadas. Hace promesas que poco o nada se cumplieron, como la que mencionó en una entrevista que le otorgó al periodista Jorge Ramos. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. Pero pese a esta advertencia de Carlos Andrés Pérez... Una dictadura, y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno. El 6 de diciembre de 1998, Chávez obtiene el 56,2% de los votos y se convierte en el presidente de Venezuela. Sus primeros actos fueron disolver el Congreso y convocar una asamblea constituyente que lo perpetuara en el poder. 20 años después, quienes todavía siguen siendo chavistas se reunieron en Caracas, en donde arremetieron contra la prensa opositora. Vean la derecha, los mercenarios de la Patilla y el Nacional,
diciendo lo bueno que era la Cuarta República antes que ganara Chávez. Lo bueno. Chávez falleció el 5 de marzo de 2013, pero la denominada Revolución Bolivariana sigue controlando todos los poderes en Venezuela, mientras el país parece derrumbarse debido a una hiperinflación que superaría el 1.000.000%, un éxodo masivo de personas hacia otros países que alcanza los 3 millones y una escasez de alimentos y medicinas que parece interminable. Habrá acciones en bloque contra el régimen de Maduro, así lo cree el presidente Duque. Varios países podrían retirar embajadores de Venezuela, según el mandatario. Brasil no reconoció los resultados y muy seguramente eso llevará a que Brasil no tenga embajador. Argentina, Perú, Chile, Paraguay. En Centroamérica hay por lo menos 3 países más. Entonces yo creo que eso tiene que llevar a aislar la dictadura y obviamente el aislamiento de la dictadura no puede ser con sanciones al pueblo, sino al dictador y a su entorno más cercano. 20 años, Mauricio, del chavismo en Venezuela y sus nefastas consecuencias. Todo un desastre para este país vecino. Dice el presidente Duque que vendrán acciones en conjunto. ¿Será que sí? Porque eso venimos esperando hace 20 años. Pues Paula, probablemente sí vaya a haber acciones en conjunto. Muchos gobiernos de la región no reconocen las elecciones o el resultado de las elecciones con las cuales Nicolás Maduro se va a volver a posesionar en un mes, dentro de escasamente un mes. Y seguramente eso lo que va a dar lugar es a que haya un gobierno espurio, un gobierno ilegal desde la vista de la perspectiva de muchos de los países de la región. Ahora, la gran pregunta es si a Nicolás Maduro y a su régimen les va a hacer mella o les va a hacer cosquillas el no ser reconocidos regionalmente. La diplomacia regional fue clave para el régimen en ese entonces no régimen, en ese entonces gobierno de Hugo Chávez, cuando lanzó la iniciativa de Petrocaribe, cuando empezó a usar su poder económico para ayudarle a distintos países de la región. Y esa diplomacia regional que prácticamente dividió el continente en dos, los que estaban con Venezuela y el gobierno de Hugo Chávez y los que no estaban con él, los que estaban más hacia la izquierda en un modelo económico y los que estaban más hacia la derecha, no se va a replicar hoy en día. Hoy en día ya no solo no existe ese poderío del petróleo, ya no existe ese poder de la diplomacia que se ejerció en la región durante tanto tiempo, sino que prácticamente Nicolás Maduro es absolutamente sordo a cualquier crítica internacional. Lo han censurado desde la Unión Europea, le han puesto sanciones a miembros de su gobierno, lo han hecho desde Estados Unidos, la OEA se ha manifestado, países vecinos lo han hecho, distintos países. Hoy en día prácticamente no queda internacionalmente quien defienda a Nicolás Maduro. Por lo tanto, lo que vamos a ver en un mes es la formalización de algo que existe de facto, y es esa reacción internacional contra Nicolás Maduro, que probablemente le vaya a importar muy poquito lo que piensen los países vecinos y vaya a seguir agarrado de ese pedacito de luz del que sigue agarrado, pero que la está haciendo rendir de manera brutal, y en el camino la población venezolana cada vez peor. El electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, felicitó a los policías que le dieron de baja a un hombre que había tomado como rehén a una mujer de la tercera edad. Este hombre tomó como rehén a una mujer después de asaltar una joyería. Estaba armado y amenazaba con dispararle en la cabeza a su víctima, cuando de repente se tropezó y cayó al suelo, lo que fue aprovechado por uno de los uniformados. El electo mandatario resaltó la acción en su cuenta en Twitter. Enhorabuena a los policías militares de Valença RJ, que salvaron a la señora de 83 años hecha rehén por un bandido cobarde, quedando más de 10 minutos con un arma apuntada hacia su cabeza. Buen trabajo. La vida del ciudadano de bien siempre debe ser prioridad. Bolsonaro ha recibido numerosas críticas por asegurar que condecoraría a quienes tuvieran resultados sobresalientes en ese aspecto. Y una nueva situación se sumó a la tensión comercial entre Estados Unidos y China. Fue detenida en Canadá la directora financiera del gigante tecnológico Huawei. Mientras China exige explicaciones, Estados Unidos pide su extradición. Fue arrestada el 1 de diciembre en Vancouver y los detalles de su caso se mantienen en secreto por orden judicial. Washington sospecha que Huawei exportó desde 2016 productos de origen estadounidense hacia Irán, violando las sanciones impuestas por la nación americana a ese país, y consideran que se trata de una amenaza para la seguridad nacional. Aquí en Red Más Noticias reconstruimos la historia de Arturo Silva, el sacerdote de 80 años que perdió la vida en el accidente de ayer en la calle 26. ¿Quién era este hombre? Se lo preguntamos a nuestro compañero Fabián Forero. Fabián, buenas noches. Buenas noches.
teólogo, humanista, educador. Todo esto era el padre Arturo Silva, que el día de ayer falleció tras ser atropellado por una camioneta en la calle 26 con carrera 19. Hoy su familia destacó todas sus facetas. También recordaron a ese hombre que creó una parte de la educación religiosa que habla de curar, sanar y liberar. Este es el perfil que le hicimos al padre Arturo. Arturito, como lo llamaban de cariño familiares y amigos, era teólogo de la Javeriana y había hecho estudios en educación en la Universidad de París. Totalmente entregado a sus padres cuando estaban, a sus hermanos, a sus sobrinos nietos. Para él estaba primero la familia que cualquier cosa. Su figura menuda y su buen humor eran ya conocidos por los fieles de las iglesias de San Tarcisio y Santa Marta. Muy amoroso, muy firme, muy enfático en sus creencias y en sus convicciones. Ayer, el querido sacerdote salió de su casa del barrio Teusaquillo en compañía de Leonor Gómez, rumbo al supermercado con subsidio de la calle 26. Arturo quería tener todo listo para una invitación que le había hecho a su familia. Se fue a comprar los ingredientes del almuerzo del día de hoy y ahí fue el accidente. Pero por esas cosas inexplicables de la vida, el padre fue arrollado por una camioneta de una empresa de valores. Arturo se fue para siempre en la misma esquina donde Gaitán se asoma con rostro adusto, recio y a pocos pasos del cementerio central de Bogotá. Algo que me parece también importante destacar es la identidad total con el Papa actual. Hace menos de 2 meses, el 23 de octubre, este bogotano hincha de Millonarios había celebrado sus 80 años en compañía de otros sacerdotes, entre ellos Monseñor Fabio Suescún, cerebro de la visita del Papa Francisco a Colombia. Con un sentido del humor, cada vez que Santa Fe no le iba bien, pues su santafecito, mire en las condiciones en que se encuentra. Adiós al querido padre Arturo, el buen conversador, el hombre de familia, el inolvidable sacerdote que se resistía a usar sotana y clériman. Hasta siempre, padre. Y mañana es el Día de las Velitas, una de las fechas más tradicionales del país que da señal de inicio a la Navidad. No obstante, hay que celebrar con precaución para evitar accidentes que pueden terminar en tragedia. En lo que va de diciembre, policía y bomberos han incautado 390 kilos de pólvora en la capital colombiana. Mañana, en el Día de las Velitas, tome las siguientes recomendaciones. No encienda velas en el interior de su vivienda. Si lo va a hacer, que sea lejos del material combustible, como cortinas, manteles o cualquier otro material que pueda generar un incendio. Queremos 3 cosas en Bogotá. 1, 0 niños quemados, 0 ciudadanos quemados. Segundo, que el uso y manipulación de pólvora se haga por expertos. Y tercero, que los ciudadanos reporten al 123 para activar todo este esquema. En diciembre de 2017 se reportaron 55 personas quemadas en Bogotá. Recuerde dejar las velas, fósforos y encendedores en un sitio adecuado, fuera del alcance de los niños. Recuerde no sobrecargar tomas eléctricas, ya que el calentamiento de los cables o una chispa puede generar un incendio en su hogar. No compre ni manipule elementos pirotécnicos. Piense bien dónde quiere pasar la Navidad. Llegamos así al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi, Juan Lozano y todo el equipo periodístico que hace parte de esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio, lo mejor de la televisión. Que descansen y nos vemos mañana.